Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Ya lo tienes, nos influenció de una manera profunda a mi esposo y a mí. Ya está hecho y ya tienes esa sanidad. Todo lo que tuve que hacer fue simplemente creerlo, recibirlo y darle gracias a Dios y seguir declarándolo, y todo comenzó a suceder en mi vida. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de la verdad del Evangelio. Este es el último día en el que voy a estar enseñando sobre este tema de ya lo tienes. Este es el final de mi sexta semana y ya he compartido muchísimo material. Esto es poderoso. Repito, me gustaría animarte a que si no has recibido estos materiales de estudio, por favor haz el esfuerzo de obtenerlo hoy. Te prometo que esto cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Lo creo con todo mi corazón. He escuchado muchísimos buenos testimonios y te puedo decir lo que esto ha hecho por mí. Entonces hoy será nuestro último día para enseñar esto en mi programa de televisión. Y te animo a que hagas el esfuerzo de comunicarte, por favor. Puedes llamar y podrías obtener estos materiales de estudio. Sería una bendición para ti. Así que he estado enseñando sobre, no tengo tiempo de repasar todo, pero esta semana he estado hablando acerca de que ya tienes la fe de Dios. Tú no tienes un problema de fe. Tienes un problema de conocimiento. No sabes lo que tienes. Filemón capítulo 1, versículo 6. La participación de tu fe se vuelve eficaz. Eso significa que comienza a funcionar cuando entiendes, reconoces lo que ya tienes en Cristo Jesús. La mayoría de las personas piensan que la fe está por allá afuera, que Dios está por allá afuera y que puedes acercarte a Él y orar y quizás te bendiga. Quizás no, pero he estado diciendo que Dios ya lo hizo. Si has nacido de nuevo, tienes la plenitud de la deidad en ti corporalmente. Tú ya tienes toda la fe que necesitas, pero tienes que reconocerlo, tienes que creerlo, tienes que aprender cómo funciona la fe. Y es con lo que he estado tratando los últimos 2 días. Es un ejemplo de Mateo capítulo 17, en donde un hombre trajo a su hijo, quien tenía alguna clase de convulsión, y trajo a su hijo con los discípulos, y ellos intentaron expulsar al demonio de este muchacho y no pudieron hacerlo. Jesús no estaba contento con su incapacidad para hacerlo. Él tampoco está contento con nuestra incapacidad para suplir las necesidades de las personas. Pero finalmente trajeron al muchacho con Jesús. Jesús echó fuera al demonio. Y cuando los discípulos lo vieron, dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Porque ellos sí creían. Ya habían expulsado demonios, habían visto milagros grandes de sanidad. Puedes leer sobre eso en el capítulo 10 de Mateo. Habían visto que funcionara. No es como si no fueran creyentes. Eran creyentes y habían visto el poder de Dios funcionando por medio de ellos, pero esta vez hicieron todo lo que habían hecho en otras ocasiones y no vieron que funcionara. Entonces dijeron, ¿por qué no funcionó? Y Jesús les dijo, es debido a su incredulidad. La NBI dice que es debido a tu fe pequeña, pero no es para nada cierto, porque continúa diciendo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso se refiere a una fe muy, muy diminuta. No necesitas una fe grande. El problema no era que tuvieran una fe pequeña, el problema era que su fe estaba diluida o anulada, contrarrestada por la incredulidad. El problema era la incredulidad. Tu incredulidad es el problema. ¿Por qué tenían incredulidad? Leímos esto en Marcos capítulo 9 y creo que es cuando el muchacho vino con Jesús. Las escrituras dicen en Marcos 9, el mismo relato, que él se había caído en el suelo y se retorció y echó espuma por la boca. Y creo que los discípulos sí tenían fe. Ellos hablaron. Los demonios estaban respondiendo. Se manifestaron. Al hacer esto, este chico tuvo una convulsión. Y cuando vieron algo que era contrario a lo que estaban creyendo, su fe estaba presente, pero también tenían incredulidad. Dudaron. Santiago capítulo 1. Si dudas, no recibes nada del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tienes que ser determinante en tu pensamiento y no ser afectado por lo que ves. Y entonces estos discípulos fueron afectados por esto. El problema fue la incredulidad. La mayoría de las personas, sabes, si pudieras imaginártelo ahora mismo, como 2 termómetros. Esos termómetros con una aguja que mide la temperatura y demás, pero digamos que uno de ellos midiera la fe y el otro la incredulidad. La mayoría de las personas se enfoca solamente en la fe. Y si oran por algo y no ven que suceda, piensan que lo que tienen que hacer es desarrollar más fe. Convocan una cadena de oración y hacen que muchas personas se pongan de acuerdo y acumulan toda su fe y piensan, necesitamos más fe. Pienso que una forma diferente de abordar esto es simplemente lidiar con la incredulidad. Si desconectas la incredulidad y si drenas tu incredulidad al punto que ya no tienes ningún pensamiento, ningún sentimiento contrario a lo que estás creyendo,
Entonces, si la incredulidad llega a cero, una semilla diminuta de mostaza es más que suficiente para hacer que las cosas sucedan. Pero la mayoría de las personas no lidia con la incredulidad. Intentan hacer que la gente ore por ellos, pasan tiempo en oración, ayunan y oran, pero no cortan con la incredulidad, permiten la incredulidad, pagan cientos y cientos de dólares al mes para meter incredulidad en su casa, que se transmite en sus hogares, y escuchan personas que hablan de todo esto. Sé que hay personas que piensan que soy raro por creer esto, pero yo pienso que tú eres raro, porque permites que la gente te diga cosas para influenciarte. Como cuando dicen que si tienes una enfermedad, entonces tienes que tomarte esta medicina y no te dicen que no, Jesús puede sanarte, pero si no lo recibes sobrenaturalmente por medio de Jesús, entonces quizás puedas intentar con esta medicina. No, ni siquiera lo presentan de esa manera. Simplemente vinculan tu sanidad con su producto y ¿sabes lo que eso hará? Producirá incredulidad en ti y cuando comiences a tener los mismos síntomas de los que te hablaron, inmediatamente vas a pensar, necesito este producto, no necesito a Jesús. Quizá hasta oraste y le pediste algo a Jesús, pero si no ves que algo suceda, inmediatamente comenzarás a pensar en esta u otra manera e intentarás que suceda por otros medios. Eso es incredulidad. Tienes que mantenerte firme en contra de eso. Así que los discípulos pienso que vieron una manifestación física que era contraria a lo que estaban orando. Y no era porque no tuvieran fe, fue porque su fe estaba anulada por la incredulidad, el temor por lo que vieron. Y mira este siguiente versículo, el versículo 21. Este ni siquiera aparece en la Biblia NBI. Simplemente decidieron sacar el versículo 21. Pienso que hombre, eso es irresponsable. Este versículo es poderoso. En el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto ha sido mal interpretado y algunas personas piensan que hay ciertos demonios que son tan fuertes que el nombre de Jesús y la fe en el nombre de Jesús no son suficientes. También tienes que agregarle la oración y el ayuno. Eso no es a lo que se refiere. El objetivo del enunciado es que la razón por la que no pudieron expulsar a este demonio fue la incredulidad. No se refiere a ciertos demonios. Si alguna vez te encuentras con alguna potestad demoníaca que no responda al nombre de Jesús y fe en su nombre, entonces tu oración y ayuno tampoco van a hacer ninguna diferencia. No hay demonio que se oponga al nombre de Jesús y fe en su nombre y que no sea suficiente para cualquier cosa que necesites. Esa es una doctrina totalmente equivocada. Esto no se refiere a que los demonios salen por medio de mucha oración y ayuno. Se refiere a este género de incredulidad. Así que aquí mismo eso afirma que hay diferentes géneros de incredulidad, y esto es solamente en teología. Y debido al tiempo, tengo muy poco tiempo, este es mi último día para enseñar sobre eso. Puedes obtener más detalles al obtener el libro o las enseñanzas en DVD o CD, pero debido al tiempo, permíteme ponerlo en 3 categorías de incredulidad. Una es ignorancia. O la mayoría de las personas no son tan francas como yo y dicen, bueno, es falta de conocimiento, lo hacen más políticamente correcto. Pero ya sea que lo llames falta de conocimiento o que simplemente eres ignorante, si no conoces la verdad, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no conoces la verdad, si no sabes lo que dice la palabra de Dios, entonces naturalmente vas a tener temor e incredulidad porque no conoces la verdad. Y porque careces del conocimiento de la verdad, entonces habrá temor y duda que va a suceder. No, tienes que oír la verdad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienes que oír la verdad de que Dios quiere liberarte y así tengas libertad para que puedas operar en ella. Y la segunda clase de incredulidad es que no es que seas ignorante, que no sepas lo que dice la palabra, sino que se te ha enseñado lo incorrecto. Sabes, es parecido a si escribieras en un pizarrón y no tuvieras nada escrito en el pizarrón. Entonces sería fácil contrarrestar eso. Simplemente escribes lo correcto ahí y la verdad los hace libre. Pero el segundo tipo de incredulidad es como si tuvieras cosas escritas en el pizarrón de solo cosas negativas, diciéndote que no, Dios no hace milagros en la actualidad. Si ves algo contrario a lo que crees, entonces eso significa que no funcionó. Y si ya tienes estas cosas escritas en tu pizarrón o en tu corazón, antes de que puedas refutar eso y escribir lo correcto en ti, tienes que borrar eso y luego poner lo correcto ahí. Y ve la segunda clase de incredulidad en la que no es por ignorancia, sino porque se te ha enseñado lo incorrecto. Se te ha enseñado a creer solamente en lo que ves. No crees que hay un ámbito espiritual. Se te enseñó que Dios no hace milagros hoy en día.
Te han enseñado que Dios no responde a tu oración debido a que has hecho algo malo, no eres suficientemente santo. Si tienes alguna de estas enseñanzas erróneas ahí, en cierta forma tienes que borrar eso y refutar esa basura antes de que puedas vencer la incredulidad que viene por la enseñanza equivocada. Entonces, esos dos primeros géneros de incredulidad, la respuesta para ambos básicamente es la misma. Le dices la verdad a una persona, ya sea que le escribes ahí por primera vez o ya sea que contradigas su incredulidad y les digas la verdad. La respuesta es que le muestras la verdad a una persona en la palabra de Dios y son hechos libres. Pero luego hay un tercer género de incredulidad y pienso que es con el que sus discípulos estaban lidiando. Y es que tus sentidos te dictan cosas. Si oras para que se vaya un dolor de tu cuerpo y luego dices, en el nombre de Jesús, amén, e instantáneamente tus sentidos, tus sentimientos te van a decir que ese dolor sigue ahí, o que se ha ido, o como fuera. Pero si sigue ahí, tus sentidos te van a estar diciendo, pues tu dolor sigue ahí, no está sanado. Podría pasar muchísimo tiempo en esto, pero permíteme decir que a veces, sabes, pones manos sobre los enfermos y sanarán, pero a veces no es instantáneo. Cuando Jesús le habló a la higuera en Marcos capítulo 11, murió instantáneamente, pero en las raíces. Fue debajo de la superficie, no se podía ver, no se podía sentir, y fue al siguiente día que se manifestó. Entonces, a veces cuando oras no sientes que el dolor se va instantáneamente, pero fuiste sanado instantáneamente y tu cuerpo simplemente se recupera. Requiere un periodo de tiempo. Y si no estás consciente de toda esta verdad y demás, entonces si oras y sigues sintiendo dolor en tu cuerpo, si todavía puedes ver una protuberancia, un tumor, si vas al doctor y él sigue viendo que tu nivel de azúcar en la sangre es malo, esas cosas pueden causar lo que yo llamo incredulidad natural. No es porque eres ignorante. No es porque hayas aprendido las cosas incorrectas. Podrías estar creyendo por lo correcto, pero ves que las cosas son distintas, contrarias a lo que estás creyendo, y naturalmente vas a tener algunos pensamientos de incredulidad. Vas a decir, dolor, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y si el dolor sigue ahí, naturalmente vas a pensar, bueno, no sucedió nada. ¿Cómo lidias con esta incredulidad natural que no proviene de enseñanzas erróneas o por la ignorancia, sino que viene cuando lo que estás viendo no coincide con lo que estás creyendo? ¿Cómo lidias con eso? Es de lo que Jesús está hablando. Él dijo, pero este género de incredulidad solamente sale por medio de oración y ayuno. Esta es la razón por la que la oración y ayuno afectarán a lo que yo llamo incredulidad natural. Simplemente que tus sentidos te están diciendo algo contrario a lo que crees. Es por esto que la oración y el ayuno se encargan de eso, porque cuando oras, estás hablando con un Dios que no puedes ver. Y si estás orando correctamente, también estarás en comunión con Dios y estarás escuchando a un Dios que no puedes escuchar con una voz audible, y recibirás revelación de cosas que no puedes ver. Y si haces esto por un periodo de tiempo prolongado, lo que sucederá es que tus 5 sentidos, lo que puedes ver, probar, oír, oler y sentir, comenzarán a aprender que, hey, hay más que solo este ámbito físico. Esta persona le está hablando a una persona que no podíamos ver, ni sentir, ni escuchar. Y sin embargo, pudo escucharlo, actuó de acuerdo a ello y funcionó. Esto funciona, eso me muestra que hay más que solo este ámbito físico. Entonces, por el uso, Hebreos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puedes ejercitar a tus 5 sentidos en el sentido de que hay más que solo este ámbito físico, que hay un ámbito invisible y que hay un Dios en el ámbito invisible, que actúa en el ámbito invisible. Quizás se lleve un breve periodo de tiempo entre el momento en que Él actúa y cuando tú lo ves o lo sientes, pero puedes entrenar tus sentidos que, este es un sexto sentido de la fe. Él está operando en fe y tus sentidos se quedarán quietos. Y no se pondrán a influirte toda esta incredulidad a ti. Dirán, esto es algo que ya habíamos experimentado antes. Está en el ámbito espiritual, ya viene. Y de hecho puedes calmar tus sentidos porque has pasado tiempo en oración, orando y escuchando a un Dios que no puedes ver ni oír. Y el ayuno hace lo mismo. Hay muchísimos malentendidos acerca del ayuno. Las personas piensan que, sabes, Dios por alguna razón no está dispuesto a actuar a tu favor, pero si ayunas y comienzas a maltratarte, hasta que casi te desmayas porque estás muy hambriento, hasta este Dios que no es compasivo como se lo imaginan, hasta Él va a actuar por lástima, y antes de que te desmayes te va a conceder tu respuesta.
Entonces la oración y el ayuno de alguna y otra manera es como torcerle el brazo a Dios para hacerlo actuar. Eso es lo que muchísimas personas piensan. Pero un ayuno santo ni siquiera afecta a Dios. El ayuno no mueve a Dios, no tiene nada que ver con que Dios te ame más o menos o si actúa en tu vida. Pero lo que sí hace el ayuno es que te afecta a ti. Si estás controlado por tus 5 sentidos, lo que puedes ver, probar, oír, oler y sentir, cuando te opones a tus sentidos, cuando los resistes, puedes someterlos. Como el versículo en Hebreos que dice que por el uso puedes ejercitar tus sentidos para discernir tanto el bien como el mal. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Haces un ayuno y dices, he sido controlado por mi carne, estoy demasiado controlado por lo que veo, pruebo, oigo, huelo y siento. Así que voy a comenzar a ser controlado por la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces voy a negar mi carne, mis sentidos, y voy a afinar mi corazón. Voy a permitir que mi espíritu comience a tener preeminencia en mi vida. Si haces eso, te puedo asegurar que tu sentido del apetito, tu deseo de comer, es una de las emociones más fuertes, de los sentidos más fuertes que tienes. Y si te opones a este, te aseguro que para el mediodía del primer día vas a tener una rebelión enfrente de ti. Tu carne va a decir, aliméntame, dame de comer. Y te dirá, me voy a morir, no podré lograr llegar a la cena. La verdad es que no te mueres por no comer en 24 horas. Se requieren 40 días sin comida. Algo así como 3 días sin agua antes de que empieces a sentir los efectos. Y de 7 a 10 días te mueres sin agua, pero no mueres en 24 horas. De hecho, es bueno para ti ayunar y purgar tu cuerpo de todas estas cosas, pero tu cuerpo te insinuará. Si eres una persona controlada por tu apetito, entonces te aseguro que tu cuerpo se rebelará. Y si dices, no, no voy a vivir solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, tu cuerpo se rebelará y te dirá, te aseguro que antes de llegar a la cena me moriré. Y si prácticamente le dices a tu cuerpo, mira, si no dejas de quejarte, voy a extenderlo a 2 días. Y tu cuerpo te dirá, 2 días, nunca lo lograré. Y dices 3 días, y tu cuerpo entenderá que para poder sobrevivir mejor debe callarse. Mejor debe dejar de quejarse. Se someterá y te darás cuenta que después de que has ayunado por 1 o 2 días y después de que rompes el dominio de esa carne, de ese apetito sobre ti, sentirás que puedes pasar un largo tiempo sin comer. Creo que lo máximo que he ayunado ha sido por 10 días, pero después de 1 o 2 días simplemente llegas al punto que el apetito ya no es ni siquiera un problema. Y eso no cambia a Dios, lo que hace es que afecta tu carne, la parte de ti que si tú oras por algo y ves algo diferente, naturalmente comenzará a decirte, no, no funcionó, y comenzarás a tener esta incredulidad natural que viene contra ti. Cuando haces un ayuno, rompes ese dominio. Le enseñas a tu cuerpo que hay más que solo estos 5 sentidos y entrenas a tu cuerpo por medio del uso. Se ha hecho más de una vez. Por medio del uso puedes entrenar a tu cuerpo que hay una realidad más allá de mi capacidad para percibir solo lo que veo, pruebo, oigo, huelo y siento. Y luego cuando oras por algo, como los discípulos o como Jesús lo hizo, y traen a este muchacho y los demonios se manifiestan y saca espumarajos de la boca, Jesús ya se había entrenado, su carne, sus sentidos estaban bajo su control. No lo estaban controlando a él. Y cuando veía algo que no coincidía con lo que había dicho, no era afectado por la incredulidad porque sus sentidos estaban bajo control. Se lidió con esta forma natural de incredulidad por medio de oración y ayuno. Pero sabes, si cada vez que tu cuerpo quiere comida y tú simplemente lo alimentas, me refiero a que tienes 10 o 20 kilogramos de sobrepeso y luego dices, cuerpo, en el nombre de Jesús eres sano, dolor, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús, y después de decir amén, tu cuerpo sigue diciendo que duele, se te va a dificultar decirle, mira cuerpo, no nos guiaremos por lo que sentimos, vamos a guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Nos guiaremos por lo que yo creo. Tu cuerpo va a responder diciendo, ¿desde cuándo nos dirigimos por algo que no sea lo que sentimos? Yo te digo cuándo comer, cuánto comer. No me has dicho lo que debo hacer en décadas. Tienes 10, 20 kilogramos de sobrepeso. Tú no me controlas, yo te controlo a ti. Y si no has orado y ayunado,
entonces serás ineficaz al lidiar con esta forma natural de incredulidad que viene por medio de tus 5 sentidos. Si no te niegas a tus 5 sentidos y pasas tiempo orando a Dios que no puedes ver, escuchando a un Dios que no puedes escuchar, negar tu carne y este apetito, si no pasas tiempo poniendo tu cuerpo bajo sumisión, entonces te aseguro que habrá ocasiones que algo sucede que es contrario a lo que creíste. Y esta incredulidad natural simplemente te dominará porque no te has disciplinado a ti mismo. Entonces, esto está diciendo que la razón por la que estos discípulos no expulsaron al demonio no fue porque no creyeran, sí creían. Esa es la razón por la que intentaron echarlo fuera. Tenían fe. Pero cuando vieron algo contrario a lo que creían, eso produjo incredulidad y la incredulidad anuló su fe, diluyó su fe al tal grado de hacerla ineficaz. ¿Y cuál es la solución a eso? Vas a tener que pasar muchísimo tiempo con el Señor en oración y ayuno para disciplinar tu carne, tu cuerpo, tus emociones, que aunque veas o sientas algo diferente a lo que estás creyendo, no te dejas llevar más por lo que crees o por lo que te dicen tus 5 sentidos. Y eso no va a suceder automáticamente ni fácilmente. Vas a tener que practicarlo y ejercitarte a ti mismo. Eso es lo que dice en Hebreos 5:14. Tienes que ejercitar tus sentidos para discernir tanto el bien como el mal. Sabes, ejercitar no es algo que haces una vez solamente, y no es algo que haces por rachas. Ejercitar no implica que hagas ejercicio de todo un mes en un día. Eso en realidad te dañará. Tienes que ejercitarte periódicamente. Una vez me dijeron que tienes que ejercitarte 3 días a la semana para mantener tu condicionamiento y 4 días para aumentar tu acondicionamiento. Y no puede hacerse todo en un día. Si corres o caminas, digamos que 25 kilómetros en un día, sería mejor correr o caminar 5 kilómetros en 5 días que hacer los 25 en un solo día. El ejercicio debe ser constante, tiene que ser repetitivo, tiene que ser por un periodo de tiempo, no puede hacerse todo al mismo tiempo. Y si quieres ejercitar tus sentidos por medio del ayuno y la oración, tiene que ser una oración constante, tiene que ser un ayuno constante, negándote a ti mismo. Y si haces eso, entonces llegarás a una posición en la que cuando creas por algo y no lo veas, no lo sientas ni lo escuches inmediatamente, no te afectará. Entonces ya venciste esta clase de incredulidad natural, porque te has ejercitado en esta área. Hombre, esto es poderoso. Te diré que he contestado muchísimas preguntas a las personas. Sé que hay preguntas que he tenido y Dios me las ha contestado y ha hecho una gran diferencia en mi vida y sé que esto te ayudará. Déjame recordarte que hoy es mi último día para que obtengas esta enseñanza sobre Ya lo tienes disponible. Tengo este libro en inglés y en español. Y también tengo estas guías de estudio que son el mismo material que está en el libro, pero está en un formato para que puedas enseñar a otros. Cada guía contiene una URL para que puedas imprimir los cuestionarios. Está hecha específicamente para que puedas discipular a otras personas. Y también tenemos DVDs que fueron grabados de mi programa de televisión y tengo CDs. Hoy es mi último día para ofrecer esto. Pero hombre, podría seguir y seguir compartiendo cosas que te ayudarán a entender esto. Te invito a que obtengas el material para estudiarlo más profundamente que lo que he podido hacerlo aquí en televisión. Creo que te ayudará, así que por favor escucha a nuestro anunciador y llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español.
Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Me gustaría pedirte que ores respecto a convertirte en un asociado nuestro. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. En conjunto tenemos cerca de 70 institutos bíblicos esparcidos por todo el mundo. Entonces, si estás buscando un buen retorno de tu inversión, creo que este es un buen ministerio, te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en nuestro asociado hoy y nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Charis Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Charis Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Quiero que sepas que cuando tú apoyas a Andrew Wommack Ministries, también apoyamos muchísimo a otros ministerios. De hecho, nosotros fundamos a Misión de Rescate en Colorado Springs, que ahora es el mayor distribuidor de comida, ropa y mobiliario en Colorado Springs. Apoyamos orfanatos, tenemos ministerios que ayudan a niños que han sufrido tráfico sexual. Apoyamos a centros de embarazo, que de hecho han disminuido el índice de abortos en Colorado a uno de los más bajos en la nación. Y hay muchos proyectos en los que participamos, así que cuando tú nos apoyas a nosotros, nos estás ayudando a alcanzar a gente de todo el mundo.